Muy buenas tardes mis hermanos en Cristo. ¿Cómo estamos en este momento? Espero que estén bendecidos y en victoria mejor que nunca. Aquí ya su servidor en este momento va saliendo de trabajar. Y dije yo, bueno, ¿por qué no me doy la tarea de una vez grabar el Evangelio del día de hoy? Antes de ir a descansar, porque todavía ando un poco desde el lado de la fin de semana y ayer que fui al grupo de oración. Ayer estuvo tan hermoso los testimonios de los participantes que tuvieron el privilegio de ir a ese bendito retiro. Pues ahí se pudo ver la gloria de Dios, que es como cada uno de los hermanos de los que estamos conquistando, oramos por esos hermanos y pues tomaron la decisión de ir a tener este encuentro. Incluso yo estuve platicando con los que llevé y creo que a cada uno les tocó diferente Señor. Ahora están decididos, esperemos, están decididos a seguir al Señor, porque unos nunca habían escuchado de Dios, otros en la de Dios. O sea, hubo diferencias de cada quien de cómo el Señor los fue tocando. Y la verdad que fue de gran bendición y pues casi la mayoría me cuentan que casi al final ahí fue donde el Señor los tocó. Ya muchos de los conquistantes saben cuál es el tema más hermoso, que ahí hasta el más cobarde se doblega. Pero bueno, vamos a compartir el Evangelio del día. Ya que estoy aquí parqueado en un lugar donde hay mucho tráfico, no pongan atención al ruido, pongan atención a lo que yo digo en este momento, a la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Mateo 14, del 22 al 36. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran, debían llegar antes de que él a la orilla. Mientras él se despedía de la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía ahí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes de amanecer, Jesús vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Al verlos caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma, y por el miedo se pusieron a gritar. Jesús le gritó, ánimo, no teman, que soy yo. Pero contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús le extendió la mano, lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron de la barca y él cesó el viento, y los que estaban en la barca se pararon ante él diciendo, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Terminaban las profecías, se embarcaron a Genezaret. Los hombres de aquel lugar se conocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que trajeron todos los enfermos, le rogaban que les dejara tocar el manto, al fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bendición nuestros discípulos que tuvieron el privilegio de estar con Jesús y de ver los prodigios y milagros, pero aún así dudaron del Señor, como Pedro. Pedro, ¿por qué se hundió del agua? Acá sabes por qué se hundió del agua, pues. Una, por falta de fe. Dos, por haberse bajado de la barca y por no confiar en el Señor. A veces en la vida tú y yo podemos estar como Pedro, dudar y tener poca fe sobre la asistencia de Dios. Es normal, el enemigo nos va a meter cizañas para que dudemos de la asistencia de Dios. Ahora, como se dan cuenta aquí, cómo el Señor se iba a orar de madrugada. O sea, cómo Jesús iba a adorar con Dios de madrugada. Ahora comprendo por qué es importante orar por las madrugadas. Mis hermanos, ¿alguna vez te ha pasado que tú has vacilado de Dios? Que has hecho milagros y prodigios que hasta tu propia familia, tus propios amigos dudan de la asistencia de Dios. Pero cuando ya verdaderamente se encuentran ya perdidos es cuando buscan de Dios. Tenemos que ser como... No tenemos que ser como Pedro. Esperar a que
a que nos hundamos de la barca. Si tú y yo estamos en el camino de Dios, tenemos que mantenernos firmes. Te lo digo porque ayer en el grupo de oración se habló de ese tema, donde Dios tiene dos caminos. Tiene dos caminos que Él nos va a escoger. Escoges el camino de Dios, que es pequeño pero difícil, o escoges el camino del mundo, donde es grande, donde el demonio te va a mostrar todo lo que tú quieres. No ha sido fácil, no ha sido fácil perseverar del Señor. Es una lucha diaria todos los días. Seguir orando por más almas. Mi propósito es ir por ti, para que tú tengas ese encuentro con Dios. Nada, te cuesta convivirlo, vives el cielo, ya sabes la gracia de Dios de lo que ha hecho contigo. Estos hermanos que están súper emocionados, quieren seguir perseverando. Bueno, está bien. Vamos a ver, cierto tiempo, cuando se les apague el fuego, ahí viene lo bueno. Vamos a ir ahora de Deuteronomio 18, del 1 hasta el 22. Los sacerdotes, las tribus de Levi. Los sacerdotes de Levita, todas las tribus de Levi no compartirán con los demás la herencia de Israel, sino que se alimentarán con las víctimas consumidas por el fuego en honor a Yahvé. Las cosas que le fueron consagradas a Levita no tendrán parte en la herencia que reciben sus hermanos, porque Yahvé es su herencia como él se lo tiene dicho. Este será derecho a los sacerdotes respecto del pueblo cuando se ofrezca, ya sea fuego o ovejas, le dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas, el vientre, les darás también la primicia del frigo de tu vino, de tu aceite, así como las primicias de esquila de tus ovejas, porque a él lo eligió Yahvé de entre todas las tribus para oficiar en su nombre, él y sus hijos para siempre. Si un levita llega de otra parte, sea cual fuere la ciudad de Israel donde reside, porque le tienen deseo sincero de estar en el lugar elegido por Yahvé, podrá oficiar en el nombre de Yahvé su Dios como todos sus hermanos levitas que están ahí al servicio de Yahvé. Comerá una porción igual que a los demás, aparte de lo que saque de sus bienes patrimoniales. Los profetas y profetas, cuando vayas sembrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no limite la costumbre perversa de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar su hijo a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulta a los sabros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino a quien pregunta a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que dedican a todo esto y los expulsa delante de a causa de estas abominaciones. Tú en cambio te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios, es pues pueblos que vayas a alojar, escuchen externos adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios te digo algo diferente. Ya verá que se levante para ti en medio de tus hermanos un profeta como yo, el Abraham, a escuchar. Acuérdate de lo que pediste Yahvé tu Dios, el Oreb, el día de la asamblea. Tú dijiste, no puedo seguir más oyendo la voz de Yahvé. Le soportaste gran fuego, y si me quedo mirando voy a morir. Entonces Yahvé me dijo, dice bien, yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que a este contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha mis palabras, cuando hable el profeta de parte mía, yo mismo les pediré cuenta. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en el nombre de estos, Dios se me dirá. ¿Acaso preguntas cómo vamos a saber que una palabra no viene de Yahvé? Si algún profeta habla en el nombre de Yahvé, lo dice y lo que dicen ustedes, tú sabrás que esta palabra no viene de Yahvé. El profeta habrá hablado para gastarte y no le harás caso. Palabra de Yahvé. Gloria a ti, Señor. Vaya, vaya. Hasta que por fin se llegó el momento de hablar sobre la verdad, sobre la realidad, de que por qué tú y yo fuimos elegidos en medio de la asamblea. Si en tu comunidad Dios te llamó como predicador para ir compartir palabra a través de este retiro de Conquistando, déjame decirte que tú y yo somos un profeta, pero tenemos que ser sinceros, porque si no se concede lo que tú estás diciendo de tu boca, Dios te pedirá cuenta. En el caso mío, a los hermanos que en el retiro les dije, ustedes no llegaban aquí a la casa de Dios por casualidad, es porque Dios tiene un propósito para ustedes. Para la gloria de Dios, 3 de ellos en la casa y 5 de ellos ya vivieron en el retiro. ¿Por qué? Porque iban viendo lo que yo estoy haciendo, van viendo mi información, van viendo mi testimonio, van viendo todas las maravillas que yo estoy haciendo.
Así que tú y yo, profeta de naciones, tenemos que compartir con la verdad, no mentiras, porque lo que sale de tu boca, Dios sabe, todavía no está en mí y en ti la palabra cuando Dios ya conoce tu corazón y lo que vas a decir. Cuidado con lo que estás compartiendo. Tenemos que ir a ese lugar donde hay brujos, adivinos, hechiceros, astrólogos, de todo. Tenemos que hablar con la verdad, con autoridad, que no tengamos miedo. Así como el profeta Jeremías que fue golpeado, así como el profeta Pablo cuando le fue a compartir a Gálatas. Hay muchos profetas, así como los discípulos de Jesús, como fueron sacrificados. Sin embargo, tú y yo tenemos la libertad de proclamar su palabra y tenemos que estar dispuestos y decididos a seguir como los discípulos lo hacían. Mis hermanos, cuídense mucho, que me lo bendiga y que esta lectura les toque su corazón y sigue compartiendo porque yo voy por más almas para el retiro de Baton Rouge, Luisiana, este 18 de agosto, que ahí estaremos compartiendo la palabra de Dios a través de los benditos retiros que se van a llevar a cabo. Si tú conoces a alguien de aquí a Estados Unidos, compártamelo aquí en YouTube y vamos a hacer que esa persona llegue a los pies de Cristo. Y si están en otros países de México, Centroamérica, también lo mismo, los ayudamos. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Hasta pronto, bendiciones. Bye.